Hola, muy buenos días, tardes, noches. Bueno, mi nombre es Sergio Ortiz y a continuación expondré lo que es la filosofía Lean Manufacturing. Bueno, para antes de hablar de lo que es Lean Manufacturing, tenemos que entrar en su historia. Pero para entrar en su historia tenemos que iniciar hablando de el, la empresa que le dio este nacimiento, esta, este origen. Y esa es la empresa Toyota, empresa muy popular en lo que se concierne a manufactura de vehículos, que hoy en día es una empresa de clase mundial. Y bueno, pues es la madre de esta filosofía. Todo inicia con un señor llamado Sakichi Toyoda, que en sus tiempos de infancia siempre veía a su madre trabajando en telares, y realmente esos telares eran muy complejos para trabajar, ya que siempre implicaba mucho tiempo de elaboración. Pero él, siendo una persona tan inteligente, empezó a mejorarlo. En el primer telar del lado izquierdo se daría un ejemplo de que Sakichi Toyoda logró mejorarlo, el telar antiguo, y logró hacerlo 50% más eficiente que uno convencional. Claro, después, con el paso del tiempo, lo fue mejorando al pasar de los años, y llegó al telar mecanizado, pero el que dejó una marca muy establecida para lo que es una columna de la casa de sistema de producción Toyota fue su tejedora tipo G. Y uno se preguntaría por qué una tejedora tiene que ver en un concepto de filosofía tan grande, o sea, robusto. Y bueno, uno se preguntará por qué tiene mucho apogeo esta tejedora, por qué marcó un antes y un después. Bueno, aquí viene siendo que en los tiempos industriales siempre se usaba una tejedora convencional mecánica con un trabajador, para que en caso de que hubiera una avería de que se rompiera un hilar, el trabajador rápidamente lo fuera a atender y a reparar, para así evitar algún defecto en el producto. Sin embargo, Sakichi Toyoda, con las tejedoras tipo G, logró hacer que la misma tejedora se detuviera en el momento que se rompiese un tejar, un hilo. ¿Y eso que ayudaba? Bueno, principalmente le marcaba al operador que tenía que ir a repararla, sin necesidad de que el operador estuviese ahí. O sea, para ese tipo de concepto, lo que él hizo fue de que un trabajador día está en más de una tejedora, nada más supervisando. Ya en caso de que él no pudiese estar en un momento que se rompiese un hilo, la tejedora se detenía y avisaba, prácticamente dejaba un aviso de que estaba detenida. Ya nada más iba el trabajador a revisarla y darle la reparación que necesitaba para que ese hilo no creara un defecto por consiguiente en el producto. Realmente eso aumentó mucho su productividad, ya que no necesitaba un operador en una sola tejedora, sino nada más iba a tener un operador en 5 o más tejedoras. Bueno, la casa del sistema de producción Toyota, esta es un
Este es un indicio o un inicio de cómo se fue forjando. Pero sin embargo, digamos que lo que pasó con Toyota nunca tenían una especie de, como que nunca lo habían esquematizado en el momento que iban implementando las técnicas, o sea, no tenían un orden como tal. Este sería como que el orden más prototipo. Sin embargo, podemos usar como referencia lo que es la columna Jidoka, ya que gracias a Sakichi Toyoda nació este pilar. Y bueno, nos preguntaremos qué es el Jidoka. Bueno, a Jidoka se le conoce como automación. Se le conoce como automación o automatización. ¿Qué quiere decir? Prácticamente es un sistema de aviso. Bueno, el Jidoka, ¿qué quiere decir? Prácticamente es un sistema de aviso en el que en caso de haber un defecto en el producto, lo que llega a hacer es avisar y detenerse, provocando que así no haya un flujo continuo de defectos en los productos y así evitando que la calidad del producto no se vea afectada. Hablaremos un poco más a fondo de este tema más adelante. Hablaremos un poco mejor de este tema en las técnicas Lean. Bueno, gracias a Sakichi Toyoda, después de que él ya decidió retirarse, le dejó todo ahora sí, realmente le dejó todo a su hijo Kichiro Toyoda, que el cual, en base a la inversión de que su padre Sakichi Toyoda vendió la empresa y vendió principalmente las patentes de lo de su sistema de tejar, y dejó que Kichiro Toyoda invirtiera en una empresa automotriz. Kichiro Toyoda tenía los principios que hacían al just in time, o sea, el segundo pilar de la casa de sistema de producción Toyota. Sin embargo, Kichiro Toyoda no lo sustentó adecuadamente, o sea, nada más dio la idea, pero sin embargo Shigeo Shingo amparó lo que fue la filosofía de JIT. Bueno, aquí con él se empezó a ir creciendo o naciendo en lo que es no es técnica, es una filosofía también, el Just in Time. Bueno, ¿y cómo surgió Toyota? Realmente Kichiro Toyoda viajó a Estados Unidos, y en su viaje en América se dio cuenta de la gran cantidad de automóviles que se situaban en los lugares que visitaba. Así tuvo ideas de llevar ese tipo de sistema, de este tipo de vehículos, o la idea de crear un vehículo en su empresa que él había fundado, Toyota. En aquel tiempo se llamaba Toyota y no Toyota. En el año 1935, Kichiro logró, con su empresa Toyota, logró crear el primer automóvil japonés, que era el Toyota modelo A1, que era un vehículo más pequeño en cierto aspecto, y era un vehículo más pequeño a comparación de los americanos. Sin embargo, cuando empezó su manufactura del vehículo Toyota A1, por indicios de 1937, en ese mismo año empezó a ocurrir en el lado oriental lo que fue la Segunda Guerra Mundial.
Y en aquel tiempo, bueno, hay muchas versiones de cada país, pero los japoneses en la Segunda Guerra Mundial se vieron muy afectados, eh, y más cuando tuvieron la catástrofe de la bomba atómica de Hiroshima. Eh, Ahí los japoneses se veían en la peor de las peores momentos en los que se puede situar, ya que no se encontraban con los recursos suficientes para seguir produciendo vehículos y se veían a la necesidad de tratar de mejorar o tratar de preservar la empresa Toyota. Eh, Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Kichiro Toyoda dejó la empresa a manos de su primo Eiji Toyoda, pero le dejó una meta diciéndole alcanzar a América en 3 años, en caso contrario la industria japonesa del automóvil no sobrevivirá. Prácticamente Kichiro Toyoda tenía una visión de que tenían que superar a las empresas grandes del automovilismo en Estados Unidos, lo cual era una meta muy difícil en su tiempo lograr superar. Pero Kichiro Toyoda tuvo la confianza de dejarle a su primo Eiji Toyoda la empresa. Eiji Toyoda se quedó con la empresa y empezó a comparar lo que era el sistema de manufactura americano contra el japonés. Desgraciadamente veían que tenían mejor productividad y eficiencia los vehículos americanos, tenían mejor rendimiento, lo cual eran unos aspectos muy graves a comparación de la calidad de vehículos japoneses que tenían, ya que no eran ni tan eficientes como se esperaba. Entonces realmente Eiji Toyoda tenía que buscar una forma para llegar a superar a Estados Unidos, por lo que se juntó con un ingeniero industrial que se le conoce como el padre de Lean Manufacturing, Taiichi Ohno, que era el gerente de la empresa. Y bueno, pues le propuso a Taiichi Ohno mejorar este sistema manufacturero de la empresa japonesa para tratar de tener una mayor productividad en todo su sistema de producción. Lo primero que tuvieron que hacer Taiichi e Eiji fue implementar Jidoka en todo el sistema productivo de autos, para así evitar que fueran avanzando los errores a lo largo de la línea. Por la situación que les dejó la Segunda Guerra Mundial, se veían en la necesidad de no tener o disminuir la cantidad de inventarios. Era un problema esto porque, bueno, en la Segunda Guerra Mundial los japoneses se veían muy aislados de todo el mundo, ya que habían perdido contra los americanos prácticamente en la Segunda Guerra Mundial, y como era cuestión de alianzas, los japoneses eran los que tenían menos aliados y estaban más derrotados sus aliados. Cuando perdieron en la guerra los japoneses, los dejaron aislados, y más con la bomba de Hiroshima ya no se veían con el privilegio de tener lo que era un inventario. Y bueno, como ellos no tenían para poder tener una cantidad de inventario
extenso, realmente tenían que prácticamente disminuirlo hasta un punto muy bajo. Realmente fue ser inventario, porque no tenían la cantidad suficiente para tener un inventario extenso en caso de que le faltase algo. No, ellos tenían que tenerlo todo justo, por lo que el montaje tenía que ser justo, en el momento adecuado, con la pieza adecuada y en la cantidad adecuada. Por lo que en todo el sistema de producción Toyota se implementó la técnica justo tiempo. Y bueno, así fue como lograban que no faltase hasta la minúscula pieza. Y bueno, así fue como realmente tenían que trabajar. Tenían ellos que hacer que su sistema Just in Time los dejara trabajar con las piezas exactas. O sea, no les permitía perder una pieza, no les permitía ahora sí tener algún error en la implementación, o más bien dicho, no implementación, en la construcción de algún material para el vehículo. No tenían los recursos suficientes para sustentarse. De aquí ya nació lo que fue el sistema de producción Toyota como tal. Sin embargo, en los años 1973, de manera mundial, hubo una escasez de petróleo que afectaba a todo el mundo. Esta escasez de petróleo afectó no solo a Toyota, sino que también afectó a las empresas grandes de América, como Ford, Chrysler, General Motors. Y ellos tuvieron un grave problema con este tipo de situación, ya que eran vehículos muy eficientes los que tenían, pero sin embargo el problema de estos vehículos para ese tiempo eran grandes consumidores de gasolina, por lo que ningún vehículo ya lo podían mantener en ese tiempo de escasez de petróleo. Igual Toyota sufrió algo, pero buscaron formas de acuerdo a su sistema que tenía implementado y se dieron cuenta que pudieron contra este tipo de situación mundial. No fue hasta que, en base a un artículo publicado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o el MIT, puso en comparación lo que era el sistema de producción de manufacturero de América con el europeo. Los comparaban a estos dos con el sistema de producción Toyota, ya que quedaron muy atónitos al ver cómo los japoneses lograron salir adelante y superar en gran aspecto a estos dos vehículos tan icónicos. Los derrotó un vehículo japonés, y fue como que a partir de aquí que empezó a surgir lo que fue el concepto Lean Manufacturing. No obstante, fue creciendo este concepto, se fue expandiendo en todo el mundo, por lo que ahora todas las empresas buscan llegar a ser una empresa Lean y superar a las demás empresas. Bueno, los conceptos Lean. A continuación hablaremos brevemente también de estos conceptos, ya que igual llegan a ser algún punto clave para más adelante. ¿Qué es Lean Manufacturing? Se le llega a decir que es una filosofía del trabajo que está basada en las personas, ya que procura identificar e eliminar todo tipo de desperdicios
que se llegan a ver en la producción. Llega a tener como un objetivo principal lo que es generar una nueva cultura de mejorar cada vez nuestro proceso de producción manufacturero o de servicio también. En base a esa cultura, ese objetivo que planea implementar, esa cultura va arraigando un derivado que viene siendo el pensamiento lean, que ese ya viene estando dentro de cada individuo, ayudando a que evolucione su ideología de ver y de mejorar cada vez alguna cuestión que se llegue a dar o que se pueda mejorar en el proceso de alguna empresa. También vienen estos conceptos que son valor añadido y despilfarro. El valor añadido. Para entenderlo un poco mejor, yo preferí como que simplificarlo en un simple ejemplo. Por ejemplo, la cebada es nuestra materia prima. Sin embargo, el valor de la cebada pues es realmente minúsculo. Pero ¿qué podemos hacer con la cebada? Si la vamos procesando, digamos en una industria cervecera, la cebada la convierten en un líquido a través de fermentación, y cada proceso por el que va pasando llega a ir teniendo un valor, ya que mientras más se va transformando desde el producto en bruto y lo vas convirtiendo en algo diferente, va agarrando un valor. Si digamos que si la cebada valía, es un ejemplo muy nulo, 10 centavos, pasando un proceso muy extenso pero de grandes objetivos, llegamos a obtener lo que es la cerveza. Y una cerveza prácticamente llega a costar aproximadamente de 18 a 20 pesos, de la más sencilla, pero cómo llega a multiplicarse totalmente ese diminuto costo a uno mayor. Aquí implica el valor de acuerdo a todo el tipo de procesos o el tipo de transformaciones que va obteniendo. El despilfarro, o también como en japonés se le suele decir muda, o en inglés waste, que prácticamente es un desecho en el ámbito lean, es un desecho y muy productivo, o que no llega a tener ningún valor añadido. El concepto de despilfarro llega a clasificarse en 8 tipos. El primer tipo es de sobreproducción. Este despilfarro es llega a ser muy crítico, ya que si llegas a producir más de lo que te están demandando, llegas a producir una reacción en cadena que en algún punto no va a dejar un fuerte golpe hacia la empresa. Un ejemplo claro sería, hablando un poco de historia, la empresa Ford era una gran productora de vehículos, y en aquel tiempo, hablamos de los años 70, aproximadamente 70, 80, tenían la mentalidad todas las empresas de que la empresa más productiva era la que producía, y bueno, de tiempo después se dio a entender que no era así. ¿A qué quiero venir con esto? La empresa Ford producía una gran cantidad inigualable de vehículos. Tenían ellos más oferta que demanda, por lo que mucho tiempo después Ford se vio a la gran necesidad de tener su línea
ya que la gran cantidad de vehículos que tenían en inventario los estaba desechando con una ganancia que estaba detenida, que no tenía dueño de ese vehículo, por lo que llegó a entrar o llegó a ser uno de los factores de la crisis en Estados Unidos, la que provocó una gran cantidad de suicidios en ese tiempo por la inflación que llegó a haber por culpa, bueno, como factor la industria automotriz Ford. Bueno, otro despilfarro viene siendo lo que es el inventario. Realmente hoy en día las empresas ya buscan tener una menor cantidad o cero inventario, ya que eso implica algún costo, tanto como espacio como tiempo de preservar el producto. Movimientos innecesarios. Este llega a ser uno de pocos que llega a tal vez no notarse, pero implica un tiempo en el que si una persona está, digámoslo así, en su sesión de trabajo y requiere alguna herramienta y no la tiene en su estación de trabajo y requiere moverse a otra, eso implica que tiene que levantarse e ir por ella, por lo que ahí llega a perder segundos, minutos en solo ir y buscar su herramienta y regresar a su estación, por lo que viene siendo un despilfarro. El siguiente es transporte y movimientos innecesarios, ya que este puede implicar lo que es una falta de aprovechamiento por parte de lo que llega a tener como capacidad que puede llegar a tener un vehículo para transportar dicha cantidad del producto. Aquí un ejemplo, bueno, viene siendo que es un solo vehículo que transporta que puede transportar unos 12 cajas. Le conviene más que los transporte uno solo a que los transporten tres, en vez de que cada uno de los tres lleve nada más 4. Otro venía siendo los defectos. Bueno, este es un punto muy clave también, porque lo que menos llega a buscarse es de que el producto tenga algún desperfecto en su parámetro de especificación, ya que esto implica que no cumple con la calidad que se especificó desde el inicio, o efecto en cadena, en el que hubo un material o algún tipo de trato que llegó a afectar su calidad. El tiempo de espera, bueno, llega a ser uno de los sistemas. Bueno, el tiempo de espera viene siendo una cuestión de que el tiempo, si no se aprovecha en el tiempo de trabajo, llega a implicar que no se está ganando nada, y por lo que se pierde el valor o se llega a tener una pérdida en cierto aspecto. Los retrabajos, bueno, viene estando muy alineado con los defectos, ya que eso implica que por la cuestión de que no se le viene un producto o tuvo algún detalle y hay que repararlo, eso implica que hay que volverlo a hacer, o hay que volverlo a pasar por la línea, y eso implica que, a pesar de que ya debió haber estado lista y terminada, está implicando un nuevo tiempo, y eso empieza a aplicar un nuevo lugar en el sistema de producción, por lo que llega a ser una pérdida de dinero en cierto punto. Y bueno, un octavo que viene siendo añadido es el conocimiento no utilizado, que es en el que
Aquí la empresa debe tratar de, de escuchar la voz de la experiencia para así llegar a mejorar algún detalle que pueda implicar algún despilfarro o alguna cuestión de mejora, ya que ellos son las primeras personas que están en la línea de campo. Entonces ellos se llegan a dar cuenta de nuevos métodos o nuevas formas de mejorar. Bueno, el Hoshin, o en español sería brújula. Bueno, en el entorno Lean, el Hoshin es una forma o un concepto de encontrar lo que son los desperdicios, y llega a tener, bueno, prácticamente un punto de vista de si tiene valor añadido o no algún movimiento, algún tiempo, algún método de transformación, por lo que procura reconocer los desperdicios y el valor añadido dentro de los procesos. Actúa para eliminar el desperdicio aplicando técnicas Lean más adecuadas, que eso viene siendo las que veremos más adelante, pero aquí nos implica como que haber una fase preliminar de qué es lo que sirve y qué es lo que no. Y bueno, y busca estandarizar, que se mantenga o se preserve ese tipo de técnica implementada con un estimado nuevo de un mejor valor añadido, y va tratando de bajar un desperfecto como despilfarro. Bueno, la mejora continua y Kaizen. Bueno, la mejora continua se basa en la lucha persistente contra el desperdicio. Este concepto se llega a asimilar mucho con lo que es el Kaizen, ya que el Kaizen, en pocas palabras, es un cambio para mejorar. Son conceptos muy apegados, ya que uno es la meta y el otro es el camino de cómo llegar a él. Así, un pequeño ejemplo ahí en base a esta imagen. La mejora continua viene siendo el tipo de lugar a que estás queriendo llevar a la empresa, hasta dónde irla subiendo de nivel. Pero el Kaizen viene siendo estos tres personajes que, en base a su nueva forma de pensar, nueva actitud, nueva mentalidad, procuran darle ese empujón para subir de nivel, por lo que llega a ser un punto muy avanzado por lo que llega a ser un punto contemplado siempre en las empresas de siempre buscar la forma de mejorar continuamente en sus procesos, en su servicio. Pero aquí viene está el punto de estandarizarlo.